Salud Total presenta Pregunta a Yamid. Salud Total EPS. Si estás en la etapa correspondiente y aún no has sido vacunado contra el COVID-19, agenda tu cita en nuestros diferentes canales. Todos vacunados, que no falte ninguno. Muy buenas noches. El doctor Miguel Ceballos es hoy un ciudadano común y corriente. Ya no es funcionario público. Y se lanza como candidato a la presidencia de la República. Él es nuestro invitado de esta noche. Doctor Miguel, muy buenas noches, gracias por esta invitación. ¿Usted ya tiene la autorización o el beneplácito del presidente Uribe, o del doctor Gustavo Petro, o del presidente Duque, para lanzarse como candidato presidencial? Yamid, muy buenas noches. Comenzó con una pregunta muy directa y muy clara, y yo le quiero contestar con toda claridad y de manera muy directa. No necesito el permiso ni de Uribe, mucho menos el de Petro, y tampoco el de mi querido amigo, porque lo es, el presidente Duque, porque el único permiso que yo quiero pedir es el del pueblo colombiano. Yo voy a presentar mi candidatura presidencial, y lo estoy haciendo en este momento a través de su programa, diciéndole al pueblo colombiano que estoy listo para servirle, para transformar y unir a Colombia, y no necesito permiso de nadie para eso, solo necesito el permiso de ustedes para que con sus firmas me apoyen. ¿Y qué lo condujo a usted, doctor Ceballos, a tomar esa decisión? Yamid, yo he sido profesor durante más de 25 años en las materias relacionadas con el derecho y con la ciencia política. Fui decano de una escuela de política durante más de 9 años y aún sigo siendo profesor. He enseñado a todos mis estudiantes, miles de ellos, a cómo hacer política, a cómo desarrollar una plataforma política y a construir propuestas políticas. Y hablando con mis hijos y con mi esposa, decíamos el otro día, enseñar política está bien, pero también es muy bueno hacerla. Y esa reflexión profunda, ese discernimiento que he hecho con mi familia, me ha llevado ya hace meses a tomar esa decisión, y hoy se concreta, Yamid. ¿Y usted siente, doctor Ceballos, le pregunto con todo respeto, que tiene suficiente capacidad para enfrentarse a un hombre como Álvaro Uribe y a otro hombre como Gustavo Petro? La tengo, y suficiente, Yamid. Yo fui viceministro del gobierno del presidente Uribe en su segundo periodo, y varias veces ministro de Justicia y del Interior encargado en la época en que los dos ministerios estaban juntos. Y tengo mucha más capacidad en muchos temas que Gustavo Petro. Eso el pueblo colombiano lo conoce. Yo no he visto a Petro fuera de Bogotá enfrentando una negociación tan importante y tan bonita y tan fructífera como fue estar en la carretera panamericana cerca de un mes interlocutando con las comunidades indígenas en medio de unas dificultades muy grandes. Y tampoco lo he visto de verdad a Uribe sentado en una mesa durante más de 9 días, de verdad, más que negociando, entendiéndose con el Comité Nacional del Paro. No ha habido nunca en la historia una iniciativa en este país, y lo digo con seriedad, y es pedirle a Santo Padre y al secretario de las Naciones Unidas que facilitaran, como lo hicieron, un espacio de aproximación, de diálogo con el ELN. Eso lo hizo quien les habla. Por supuesto tuve el apoyo del presidente Duque, y les quiero decir a los colombianos que una cosa es muy clara, y le respondo la pregunta. Todo el mundo habla como si Uribe fuera el próximo candidato, ya no puede ser candidato. Pero mire, doctor Miguel, yo no estoy hablando de que el doctor Uribe pueda ser candidato presidencial. Por supuesto que la Constitución lo prohíbe, pero es evidente que no se puede desconocer su caudillismo. A pesar de ello, la última encuesta, el último sondeo de favorabilidad de dirigentes políticos que hizo la empresa Invamer mostró un derrumbe feroz de la imagen del presidente Uribe, favorable, se derrumbó. ¿A qué adjudica usted eso? Siendo, como acabo de decirlo, pues uno de los caudillos que ha tenido esta nación. Si yo hubiera tenido que responder esa encuesta,
habría dicho que veo esa favorabilidad, igual que muchos colombianos que fueron encuestados, bajando. Y eso se debe a muchos factores, Yamid. Uno de ellos es que no hay una identidad clara entre el Centro Democrático y su jefe natural. Y le pongo un ejemplo que yo vi y sufrí. Y es el siguiente. Muchos críticos del Centro Democrático, a quien les habla, me señalaron por hacer mi trabajo, y eso es muy curioso porque mi trabajo era buscar la voluntad real de paz del ELN, y lo hice. Entonces me empezaron a atacar de estar demasiado cerca de la guerrilla, y se les olvidó que su jefe natural, que es Álvaro Uribe, no una, sino en 2 ocasiones, contactó a miembros del ELN de manera indirecta, una vez enviando un emisario a Cuba, y otra de manera muy directa, reuniéndose con un excombatiente del ELN, y ahí sí no dijo nada su partido político. Y le pongo otro ejemplo. Cuando en estos días yo dije esto que le estoy contando a una muy importante periodista que es María Isabel Rueda, me llovieron muchas críticas del Centro Democrático y dijeron que yo era un desleal por haber visibilizado esto, y mandaron un comunicado, Yamid, que decía Centro Democrático arriba, pero no lo firmaba nadie, y nadie lo defendió, nadie salió en vocería del Centro Democrático, y con un pedazo de papel fui señalado de desleal. Ahí se ve una distancia muy grande entre el líder y su partido. Es decir, usted no ve al expresidente Uribe tan copartícipe, digámoslo así, del gobierno con el presidente Duque, ¿no? Pues no solamente yo creo que mucho de la pérdida de la favorabilidad del Centro Democrático y del presidente Uribe es precisamente el alejamiento a alguien que se ha entregado con corazón y con valentía, como el presidente Duque, a transformar este país y ayudarlo. El presidente Guillermo Lasso del Ecuador, al asumir el cargo ayer, dijo, palabra más, palabra menos, que en Ecuador se acabó el caudillismo. ¿Usted podría decir lo mismo que va a ocurrir o que está ocurriendo o que ya ocurrió en Colombia? Yamid, yo quiero aprovechar esta pregunta que usted me hace para presentarle a todos los colombianos el nombre del movimiento que yo estoy creando. El movimiento se llama Tú, y se llama Tú porque las 2 letras que lo componen son el reflejo de 2 palabras importantes que yo creo que Colombia necesita: transformarse y unirse. Mi movimiento se llama Transformando y Uniendo a Colombia, y eso quiere cambiar precisamente lo que usted parafrasea del presidente Lasso, y es cambiar la política del yo, porque así ha sido con los grandes nombres. Tiene uno en este país que ser santista, tiene que ser petrista, tiene que ser uribista, etcétera, o gavirista, y en ese sentido creo que debemos cambiar la política del yo, centrada en los istas o en los ismos, y pasar a una política del tú. Pero entonces, doctor Ceballos, usted no va a ser candidato presidencial de ningún partido, sino de un movimiento hoy, un movimiento familiar. Así es, la ley en Colombia prevé la posibilidad de crear movimientos no familiares, y yo quiero que ahí no se vaya de ninguna manera a minimizar la importancia de un movimiento. Los movimientos son sociales, Yamid, y así lo prevé la ley, y ya el calendario presentado por la registraduría lo dice así. Se pueden empezar a inscribir los grupos promotores de los movimientos sociales. ¿Usted tomó la decisión de aspirar a la presidencia de la República cuando era comisionado de paz? Antes de ser comisionado de paz, yo llevo más de 25 años enseñando Derecho y enseñando Ciencia Política, y cuando uno empieza a estudiar los autores y empieza a analizar las propuestas y las distintas ideologías, a uno se le antoja ser el gobernante de un país, y más un país que necesita liderazgo como este, y un liderazgo que venga del alma. Le hago una pregunta final, doctor Miguel Ceballos, ex comisionado de paz y hoy un ciudadano común y corriente, y se la formulo con todo respeto.
¿Usted no teme hacer el ridículo con esta candidatura que va a presentar y que va a inscribir? De ninguna manera, tan no lo estoy haciendo que usted me está haciendo esta entrevista. Sí, pero yo no he dicho que voy a votar por usted. Pero yo puedo llegar a convencerlo a usted, Yamid. Eso es lo importante. Uno haría el ridículo y el ridículo peor que uno puede hacer es con sí mismo, si no es consecuente con sus ideas. Yo pienso que mi trayectoria y el valor que he mostrado al país para cumplir las tareas más difíciles, y lo hice con valor, lo hice con entereza y templanza, y ahí no hice el ridículo y nunca lo voy a hacer. ¿Usted va a ser como candidato presidencial, doctor Ceballos, opositor o defensor del presidente Duque? Yo voy a seguir siendo lo que he sido siempre con el presidente Duque, sincero y transparente. En el momento en que no esté de acuerdo con él, como lo hice también varias veces en el propio gabinete, se lo diré. En esta ocasión, ya como estoy fuera del gobierno, no solamente se lo diré a él, sino al país. Pues, doctor Miguel Ceballos, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Muchísima suerte. Tiene usted todo el derecho a tener esa aspiración y deseo pues que en esa aspiración le vaya muy bien. Muy amable, doctor Miguel, ha sido usted muy querido conmigo, muy querido, muy amable. Muchísimas gracias, Yamid. Buenas noches para todos ustedes, y recuerden que tú eres lo más importante para la política, no tanto yo. Gracias, doctor Miguel. Y gracias a ustedes también, señores televidentes. Y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CN. Salud Total presentó